Después de nuestra reunión familiar, el dinero había desaparecido misteriosamente. Cuando confronté a todos, mi cuñado simplemente se rió de la situación, hasta que se abrió la puerta y se reveló una verdad que nadie estaba preparado para afrontar. Salieron a la luz secretos familiares y se pusieron a prueba los lazos familiares hasta el límite, en una historia de traición, justicia y redención que te hará replantearte la confianza. Prepárate porque esta revelación sacudirá tus emociones. Suscríbete al canal, dale me gusta a este vídeo y comenta desde dónde lo estás viendo. Estás exagerando, Laura. Como siempre. La voz de Marcelo era tranquila, casi aburrida, mientras manipulaba el móvil sin mirarme a los ojos. Estábamos en el porche trasero de la casa de mi madre, alejados del resto de la familia, que aún conversaba animadamente en el salón después de la comida del domingo. El ruido de los cubiertos y los platos al ser recogidos se mezclaba con las risas lejanas de mi sobrino de 5 años. ¿Exagerando? Mi voz sonó más alta de lo que pretendía. Respiré hondo, tratando de controlarme. 7,000 reales desaparecieron de nuestra cuenta, Marcelo. No es una cantidad que se pierde sin darse cuenta. Por fin levantó la vista del móvil, con esa expresión de superioridad que me daba ganas de gritar. Ya lo hemos hablado en casa. ¿Por qué tienes que sacar este tema precisamente hoy, en casa de tu madre? Porque llevas una semana dándome largas. Bajé el tono al darme cuenta de que mi hermana Renata había aparecido en la puerta de la cocina, miró en nuestra dirección y volvió a entrar. Cada día es una excusa diferente. Primero dijiste que fue un error del banco, luego que habías hecho una inversión y se te olvidó avisarme. ¿Y no crees a tu propio marido? La pregunta flotó en el aire como una acusación. Marcelo sabía exactamente cómo hacerme sentir culpable, cómo darle la vuelta a la situación. 15 años de matrimonio y todavía caía en su juego. Pero esta vez era diferente. Esta vez estaba segura. No es cuestión de creer. He visto los extractos. El dinero se ha transferido a una cuenta que no conozco. Laura, por el amor de Dios. Guardó el móvil en el bolsillo, irritado. Iba a ser una sorpresa para ti. Ahora lo has estropeado todo. La puerta corredera del balcón se abrió antes de que pudiera responder. Roberto, mi cuñado, entró con 2 vasos de cerveza en la mano. Su amplia sonrisa contrastaba con la tensión que se respiraba entre Marcelo y yo. ¿Interrumpo algo?, preguntó, ofreciéndole uno de los vasos a Marcelo. No, ¿qué va? Solo mi mujer pensando que soy un ladrón. Marcelo cogió el vaso y dio un largo trago. Roberto levantó las cejas, mirándonos a los dos. Vaya, qué ambiente, ¿qué ha pasado? Nada que valga la pena mencionar. Corté, sin querer que Marcelo convirtiera aquello en un espectáculo. Ya era bastante vergonzoso discutir en medio de una comida familiar. Roberto se sentó en la silla entre nosotros, relajado como siempre. A sus 42 años, 3 menos que Marcelo, mi cuñado tenía ese aire de quien nunca se toma nada demasiado en serio en la vida. Un soltero empedernido que trabajaba a distancia como diseñador gráfico y vivía cambiando de ciudad. Había vuelto a São Paulo hacía solo 2 meses, después de pasar 3 años en Río. Si discuten mucho, la señora Elena se enfadará, comentó Roberto, refiriéndose a mi madre. Está muy contenta porque por fin ha conseguido reunir a toda la familia después de tanto tiempo. Ya hemos terminado de hablar, dijo Marcelo con tono seco. ¿Verdad, Laura? Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo de la rabia. No quería montar una escena, no con toda la familia reunida por primera vez en casi 1 año. Mi sobrina Ana había regresado de un intercambio en Europa, y mi hermano mayor, Carlos, por fin había conseguido unos días libres en el trabajo para viajar desde Belo Horizonte a São Paulo. Claro, respondí con una sonrisa forzada. Roberto nos observaba con curiosidad. Algo en su mirada me incomodaba, como si se estuviera divirtiendo con nuestra situación. Son muy malos mentirosos, rió, sacudiendo la cabeza. Pero está bien, no voy a insistir. Solo vine a avisar que Ana va a mostrar las fotos del viaje y que Elena está llamando a todos. Ya vamos, respondió Marcelo, terminándose la cerveza de un trago. Roberto se levantó, pero antes de salir, se volvió hacia mí. El dinero siempre aparece, Laura. O si no, desaparece para siempre. Parpadeó antes de entrar en la casa,
dejándome con una sensación extraña. Por un momento, creí ver algo en su mirada, algo que me hizo estremecer. Las fotos del intercambio de Ana se proyectaban en la televisión, mientras todos se acomodaban en el amplio salón de la casa de mi madre. Me senté junto a Renata en el sofá más grande, con Marcelo deliberadamente alejado, en un sillón junto a mi hermano Carlos. Mi madre, Elena, estaba radiante junto a su nieta, haciéndole preguntas sobre cada lugar que había visitado. «Esta es la Tower Bridge, en Londres», explicaba Ana, controlando las imágenes en el portátil. Fue en el segundo mes del intercambio. Intenté concentrarme en las fotos, pero mi mente seguía volviendo a los 7.000 reales desaparecidos. No era solo el dinero en sí, aunque era una cantidad considerable para nosotros. Era la actitud de Marcelo, las mentiras contradictorias, la forma en que había estado actuando en las últimas semanas. «¿Estás bien?», susurró Renata a mi lado. Mi hermana siempre ha sido demasiado perceptiva para mi gusto. 2 años más joven que yo, me conocía como nadie. «Sí», respondí sin mirarla. «Solo cansada. Te vi discutiendo con Marcelo en la terraza». Suspiré, sabiendo que no servía de nada negarlo. Problemas económicos, nada grave. Renata me estudió el rostro durante unos segundos. Sabía que no estaba convencida, pero antes de que pudiera insistir, Roberto entró en la sala con una bandeja con café y galletas. «¿Quién quiere un cafecito para acompañar el tour europeo?», anunció con su habitual buen humor. Mientras servía a todos, noté cómo examinaba discretamente a cada persona en la sala. Sus ojos se detuvieron brevemente en Marcelo, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Algo en esa interacción me molestó profundamente. «Y esta es la última foto antes de volver a Brasil», dijo Ana, mostrando una imagen suya frente a una cafetería parisina, tomada hace exactamente 2 semanas. «Qué viaje tan increíble, hija», comentó Carlos, mi hermano, que hoy estaba excepcionalmente callado. Como fiscal, solía dominar las conversaciones familiares con sus historias del tribunal. «¿Los estudios fueron productivos?», preguntó mi madre, siempre preocupada por la parte académica. «Genial, abuela. Aprendí mucho sobre arquitectura sostenible. Tengo varias ideas para aplicar en mi trabajo final ahora». Mientras Ana seguía hablando, observé a Roberto acercarse a Marcelo y susurrarle algo al oído. Vi a mi marido ponerse tenso, con los ojos muy abiertos por un segundo antes de recomponer la expresión. Roberto se alejó con una sonrisa enigmática y se sentó en la silla más cercana a la puerta. «Laura, ¿no crees?», la voz de mi madre me devolvió a la realidad. «Lo siento, mamá. Me he distraído. ¿Qué decías?». «Estaba diciendo que sería estupendo que tú y Marcelo utilizaseis vuestros contactos para ayudar a Ana a conseguir unas prácticas en un estudio de arquitectura». «Ah, claro», respondí automáticamente, tratando de reorganizar mis pensamientos. «Puedo ver eso la semana que viene». Llevaba casi una década trabajando como gerente administrativa en una constructora, y Marcelo era consultor financiero autónomo, con varios clientes en el sector inmobiliario. En teoría, no sería difícil encontrar una oportunidad para mi sobrina. «No te preocupes por eso ahora, Laura», intervino Renata, dándose cuenta de mi incomodidad. «A Ana aún le quedan 6 meses para graduarse. Pero cuanto antes empecemos a buscar, mejor», insistió mi madre. «Elena tiene razón», dijo Marcelo con un tono extrañamente alto. «Los mejores puestos son muy codiciados. Por cierto, Laura, ¿te acuerdas de esa oficina en Berrini? Creo que siempre están buscando becarios». Lo miré, confundida. Marcelo nunca se había interesado mucho en ayudar a mi familia, y ahora estaba sugiriendo lugares específicos para que Ana hiciera prácticas. «¿Qué oficina en Berrini?», pregunté, sin saber realmente a qué se refería. «La de Ricardo, mi cliente», respondió impaciente. «Te lo comenté la semana pasada». No recordaba ninguna conversación al respecto, pero antes de que pudiera responder, Roberto soltó una risita. «¿Qué pasa?», preguntó Carlos, que estaba a su lado. «Nada, solo me acordé de algo gracioso», respondió Roberto, mirando directamente a Marcelo. «Coincidencias de la vida». El ambiente se volvió extrañamente pesado. Algo estaba pasando que yo no conseguía entender. Marcelo se pasó la mano por el pelo, un gesto que yo conocía bien. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso. «Bueno, creo que voy a ayudar a recoger la mesa», anuncié, levantándome bruscamente. Necesitaba salir de aquella sala,
respirar un poco. En la cocina, me apoyé en el fregadero y respiré profundamente varias veces. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Marcelo estaba tan raro? ¿Y por qué Roberto parecía estar divirtiéndose con todo aquello? Empecé a recoger los platos sucios que estaban apilados sobre la encimera cuando oí pasos detrás de mí. Era Renata. «¿Qué está pasando realmente, Laura?», preguntó, cerrando parcialmente la puerta de la cocina para darnos privacidad. «Ya te lo he dicho». Comencé, pero ella me interrumpió. «No me vengas con esas. Te conozco desde que nací. Estás a punto de explotar de tensión. Es algo con Marcelo, ¿verdad?». Dudé. No quería convertir mis problemas matrimoniales en un asunto familiar, pero necesitaba desahogarme con alguien. «Ha desaparecido dinero de nuestra cuenta, Renata. 7,000 reales. Y Marcelo me da explicaciones diferentes cada día». Mi hermana frunció el ceño. «¿Cuánto tiempo hace?». «Lo noté hace una semana. La transferencia se hizo hace 10 días». Bajé aún más el tono de voz. Dijo que era una inversión. Luego que era un regalo para mí. Pero no presenta ningún comprobante. No muestra nada. ¿Tiene problemas financieros? ¿Deudas? Que yo sepa, no. Los negocios iban bien, según me contaba. ¿Hasta dónde te lo contaba? Renata arqueó una ceja. ¿Eso significa que no sabes cómo están ahora? Volví a dudar. Era cierto que Marcelo había estado menos comunicativo sobre su trabajo en los últimos meses. Siempre decía que todo iba bien cuando le preguntaba, pero notaba que se ponía tenso cuando se trataba de dinero. «Creo que ya no sé nada de su vida», confesé, con un nudo en la garganta. «Ha estado actuando de forma muy extraña. Sale sin decir a dónde va, recibe llamadas y sale de la habitación para contestar. Laura, ¿has pensado que...?» Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la cocina se abrió de par en par. Roberto estaba allí, con su irritante sonrisa. «Perdón por interrumpir el momento entre hermanas, pero Elena me pidió que trajera más galletas. Estoy segura de que escuchó parte de nuestra conversación, por la forma en que brillaban sus ojos. Se acercó a la encimera donde estaban las latas de galletas y tomó una de ellas. Los problemas financieros son complicados, ¿verdad?», comentó casualmente, mientras abría la lata. «Sobre todo cuando implican falta de confianza». «Nadie te ha pedido tu opinión, Roberto», replicó Renata, siempre protectora. «Solo intento ayudar», respondió él, fingiendo estar ofendido. «Al fin y al cabo, somos casi familia». Me miró directamente. «Tu marido y yo hemos hablado mucho últimamente. Me parece preocupado». Eso me pilló por sorpresa. «¿Tú y Marcelo han estado hablando?». «¿Sobre qué?». «Sobre varias cosas», respondió vagamente. «Los hombres también necesitamos a alguien con quien desahogarnos, ¿sabes?». Algo en su forma de hablar me inquietó aún más. Roberto nunca había sido cercano a Marcelo. Al contrario, apenas se toleraban en los eventos familiares. ¿Qué había cambiado? «Si sabes algo, mejor dímelo», le presioné. Roberto se encogió de hombros, cogió unas galletas y las puso en un plato. «No sé nada concreto. Solo creo que a veces el dinero desaparece por buenas razones, o por razones necesarias». Salió de la cocina antes de que pudiera preguntarle más, dejándome con aún más dudas. «No confío en él», murmuró Renata, en cuanto nos quedamos solas de nuevo. «Nunca he confiado en él. Algo raro está pasando. Voy a averiguar qué es», afirmé, decidida. Hoy mismo. Volvimos a la sala, donde todos seguían comentando las fotos de Ana. Me senté en otro sitio, más cerca de donde estaba Marcelo. Quería observarlo, intentar entender su comportamiento. Parecía cada vez más inquieto, mirando el móvil repetidamente. Carlos, mi hermano, contaba ahora un caso curioso que había juzgado recientemente. Siempre admiré su inteligencia y su sentido de la justicia. Quizás debería hablar con él sobre mi situación más tarde, pedirle consejo discretamente. Y entonces el acusado simplemente confesó, en medio de la audiencia, decía Carlos, gesticulando animadamente. Años de experiencia y nunca había visto algo así. Todos se reían, menos Marcelo. Él miraba fijamente a Roberto, que a su vez esbozaba una sonrisa enigmática. Había una comunicación silenciosa entre ellos, que me hacía sentir profundamente incómoda. «Laura, ¿nos sirves más café?», pidió mi madre, extendiendo su taza. Me levanté automáticamente y empecé a servir café a todos.
Cuando me acerqué a Roberto me susurró: «Tu marido parece nervioso hoy, ¿no? Debe tener la conciencia tranquila». Casi le tiró el café en las manos. «¿Qué sabes tú que yo no sé?», murmuré entre dientes. «Muchas cosas, cuñadita. Muchas cosas». Cogió la taza y se alejó, dejándome con una sensación de impotencia y rabia creciente. Al acercarme a Marcelo para servirle, noté que le temblaban ligeramente las manos. «No quiero más café, gracias», dijo cubriendo la taza con la mano. «Tenemos que hablar», susurré. «Ahora». Él dudó, mirando a su alrededor como buscando una vía de escape. «No es un buen momento, Laura. O hablamos ahora o te prometo que preguntaré por los 7.000 reales delante de todos». La amenaza funcionó. Se levantó, esbozando una sonrisa forzada a los demás. «¿Vamos a buscar más pastel al coche, Laura?» Se me olvidó traerlo cuando llegamos. Mi madre parecía confundida. «¿Qué pastel? No has mencionado ningún pastel». «Es una sorpresa», respondió él rápidamente. «Volvemos enseguida». Salimos al garaje donde estaba aparcado nuestro coche. En cuanto cerramos la puerta detrás de nosotros, me volví hacia él. «Basta de mentiras, Marcelo. ¿Qué está pasando? ¿Y qué tiene que ver Roberto en esto?» Marcelo se pasó las manos por la cara, pareciendo de repente exhausto. «No lo entenderías, Laura. Intenta explicármelo. Llevamos 15 años casados». Respiró hondo, apoyándose en el coche. «Yo he cometido un error de juicio». Mi corazón se aceleró. «¿Qué tipo de error? ¿Financiero?» «Hice una mala inversión. Perdí mucho dinero. No quería preocuparte. ¿Así que sacaste dinero de nuestra cuenta sin decírmelo?» Completé, incrédula. «¿Y eso explica todas tus mentiras? ¿Y qué tiene que ver Roberto en todo esto?» Marcelo miró nervioso hacia la puerta del garaje, como si temiera que alguien pudiera oírnos. «Roberto me prestó dinero», confesó finalmente, «para cubrir parte de las pérdidas. Pero ahora me lo está cobrando con unos intereses absurdos». Aquello me pilló completamente por sorpresa. ¿Roberto? ¿El eterno desempleado de la familia? ¿Prestándole dinero a Marcelo? ¿Cuánto? 15.000. Ya le devolví 8, incluyendo los 7 que... No terminó la frase. «Que sacaste de nuestra cuenta sin avisarme», concluí, sintiendo una mezcla de ira e incredulidad. «¿Y los intereses? ¿Cuántos son?» Marcelo desvió la mirada. 30%. «¿Qué? Eso es usura, Marcelo. Es ilegal». Lo sé, pero no tenía otra opción. Necesitaba el dinero rápido y no podía ir al banco. Mi nombre está manchado por culpa de esa inversión. Mi cabeza daba vueltas con toda esa información. Tantas mentiras, tantos secretos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haberlo solucionado juntos. Me daba vergüenza, admitió en voz baja. No quería que supieras que había fracasado. Y ahora Roberto me está presionando, haciéndome amenazas veladas. La puerta del garaje se abrió antes de que pudiera responder. Roberto estaba allí, con su eterna sonrisa sarcástica. Perdón por interrumpir el momento romántico, pero Elena pregunta por el misterioso pastel. Nos miró a los dos y se rió, una risa fría que me hizo estremecer. «Ah, los secretos de familia siempre acaban saliendo a la luz, ¿verdad?» En ese preciso momento, otra persona apareció detrás de él. Era Carlos, mi hermano, con una expresión seria que rara vez veía fuera de los tribunales. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, mirando directamente a Roberto. Algo en el ambiente cambió de inmediato. La sonrisa de Roberto vaciló por un segundo, antes de volver aún más forzada. «Todo genial. Solo vine a avisar sobre el pastel». «¿Qué pastel?», preguntó Carlos, frunciendo el ceño. La puerta detrás de ellos se abrió completamente. La figura de mi madre apareció junto a Carlos, llevando una jarra de limonada. Su mirada confusa alternaba entre todos nosotros en el garaje. «¿Qué pastel?», repitió ella, haciéndose eco de la pregunta de Carlos. Por un momento, nadie dijo nada. El aire parecía denso, cargado de secretos a punto de estallar. Marcelo me lanzó una mirada suplicante, pidiéndome en silencio que mantuviera nuestra conversación en secreto. «Ha sido un malentendido, mamá», respondí finalmente, esbozando una sonrisa. Creía que Marcelo había traído un pastel, pero lo he confundido con otro día. Mi madre frunció el ceño, sin estar del todo convencida. «Bueno, pues volved adentro. Ana os va a enseñar los regalos que ha traído para todos». «Ya vamos», aseguró Marcelo,
aliviado por el cambio de tema. Carlos, sin embargo, no se movió. Sus ojos permanecían fijos en Roberto, con una intensidad que me sorprendió. Había allí algo más que simple desconfianza. «Roberto, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó mi hermano, con un tono casual que contrastaba con su expresión seria. La sonrisa de Roberto vaciló por un instante. «¿Ahora? Ana va a enseñar los regalos». «No tardaremos», insistió Carlos, ya sujetando la puerta del garaje abierta, indicando que debían salir. Roberto dudó, pero finalmente cedió. «Claro, claro. Vamos». Los dos salieron juntos, dejándome sola con Marcelo una vez más. Mi madre ya había vuelto a entrar en la casa. «¿Qué quiere Carlos de Roberto?», pregunté, más para mí misma que para Marcelo. «No lo sé, pero tenemos que volver. Van a sospechar». Marcelo me tomó de la mano, tratando de guiarme fuera del garaje. Retrocedí, soltándome de él. «No hemos terminado nuestra conversación, Marcelo. Quiero saber exactamente cuánto debes, a quién más, y cómo vamos a resolver esto». «Laura, ahora no es el momento». «Sí lo es, porque vas a seguir dándome largas si lo dejamos para más tarde». Suspiró y se apoyó de nuevo en el coche. «En total, debo unos 20.000, 15 a Roberto y 5 a un compañero de trabajo». «¿Y esa inversión que salió mal? ¿Qué fue exactamente?». Marcelo miró al suelo, un gesto que reconocí de inmediato. «Vergüenza. Criptomonedas. Un cliente me recomendó un plan supuestamente seguro. Invertí casi todos nuestros ahorros». Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. «¿Cuánto?». «Casi todo, Laura. 70.000. Tuve que apoyarme en el coche para no caerme. 70.000 reales. Años de ahorro. El dinero que estábamos guardando para comprar un apartamento más grande, para quizá tener un hijo en el futuro. Todo perdido». «¿Cómo has podido?», susurré, con la voz temblorosa por la incredulidad. «¿Cómo has podido hacerlo sin consultarme?». Pensé que iba a multiplicar el dinero rápidamente. Se defendió, con la desesperación evidente en su voz. «Iba a sorprenderte, a demostrarte que había tomado la decisión correcta. Pero entonces el mercado se derrumbó y decidiste mentir. Durante semanas, quizás meses». No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. «¿Cuánto tiempo, Marcelo?». 3 meses, admitió finalmente. «Lo perdí todo hace 3 meses. 3 meses de mentiras. 3 meses despertándote a mi lado, tomando café conmigo, haciendo planes para el futuro, mientras sabías que nuestra seguridad financiera se había derrumbado. No te reconozco», dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. «El hombre con el que me casé nunca haría algo así. Laura, yo...». La puerta del garaje se abrió de nuevo. Esta vez era Renata. «¿Se van a quedar aquí todo el día?». «Ana ya ha repartido casi todos los regalos. Solo faltan ustedes 2. Se detuvo al ver mi rostro, probablemente notando las lágrimas que intentaba contener. «¿Qué ha pasado?», preguntó, entrando completamente y cerrando la puerta detrás de ella. Pregúntale a él», respondí con amargura, incapaz de repetir lo que acababa de descubrir. Renata miró a Marcelo, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Ha perdido nuestros ahorros». Continué cuando quedó claro que Marcelo no iba a decir nada. 70.000 reales. En criptomonedas. «Dios mío», murmuró Renata llevándose la mano a la boca. «Y luego pidió préstamos a prestamistas para intentar recuperar el dinero», añadí. «Uno de ellos es tu querido hermano». Renata parecía genuinamente conmocionada. «¿Roberto? Él ni siquiera tiene dinero. ¿De dónde sacaría 15.000 reales para prestar?». Miré a Marcelo, que parecía cada vez más incómodo. «Es una buena pregunta. ¿De dónde sacó Roberto ese dinero, Marcelo?». «No lo sé», respondió él, evitando mi mirada. No le pregunté. Estaba desesperado. Algo no cuadraba en esa historia. Roberto, que siempre había vivido de trabajos temporales como diseñador freelance, prestando 15.000 reales. «¿Cuánto tiempo hace que se conocen?», pregunté, recordando cómo apenas se toleraban antes. «Desde que volvió de Río», respondió Marcelo. «Lo encontré por casualidad en un bar. Hablamos y...». «Espera», interrumpió Renata. «Roberto volvió de Río hace 2 meses. Dijiste que perdiste el dinero hace 3 meses». Marcelo se puso visiblemente tenso. Tardé un poco en buscarlo. ¿O estás mintiendo sobre cuándo conociste a Roberto
o sobre cuándo perdiste el dinero? Señalé. ¿Cuál de las dos? Antes de que Marcelo pudiera responder, oímos voces exaltadas que venían de la casa. Alguien estaba discutiendo, y no era una discusión ligera. ¿Qué está pasando ahí dentro?, preguntó Renata, dirigiéndose ya hacia la puerta. La seguimos de vuelta a la casa. Al entrar en la sala, nos encontramos con una escena inesperada. Carlos y Roberto estaban frente a frente, con mi madre tratando de interponerse entre ellos. «No tienes ni idea de lo que estás hablando», decía Roberto, con su habitual sonrisa sustituida por una expresión tensa. «Estoy seguro de lo que digo», respondió Carlos, con la firmeza que solía emplear en los tribunales. «Y tengo pruebas». Ana y su padre, Pedro, observaban la escena con expresiones confusas. Pedro era el marido de Renata, un hombre tranquilo que rara vez se involucraba en conflictos familiares. «¿Qué está pasando?», pregunté, dando un paso adelante. Carlos se volvió hacia mí, y algo en su mirada me dijo que lo que estaba a punto de escuchar lo cambiaría todo. «Laura, creo que deberías saber que tu cuñado no es quien dice ser». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Roberto soltó una risa nerviosa. «Carlos está exagerando. Es una broma de mal gusto». «No es una broma», respondió mi hermano, severo. «Llevo 6 meses investigando un caso de fraude financiero. Varias personas han perdido dinero en una estafa con criptomonedas. ¿Adivina quién está detrás?», señaló a Roberto. «Roberto Silva ni siquiera es tu verdadero nombre, ¿verdad?». Mi madre jadeó y se llevó la mano al pecho. «¿Qué estás diciendo, Carlos? Roberto es hermano de Pedro desde hace 20 años. «Hermanastro», corrigió Pedro, hablando por primera vez. Se levantó lentamente. «Nunca hemos vivido juntos. Nuestra relación siempre ha sido distante». Pedro miraba a Roberto con una expresión que no pude descifrar. Había dolor, pero también algo así como confirmación, como si una antigua sospecha finalmente se hubiera confirmado. «¿Sabías algo, Pedro?», preguntó Renata con voz temblorosa. Pedro dudó. «No lo sabía, pero siempre sospeché. Roberto aparecía y desaparecía de mi vida. Nunca pude averiguar nada sobre su pasado, sus trabajos, y cada vez que estaba cerca, alguien acababa con problemas financieros». Roberto miró a su alrededor, como un animal acorralado. «Esto es ridículo. ¿Están todos locos?». Se volvió hacia Marcelo. «Díselo, Marcelo. Diles que yo te ayudé cuando lo necesitabas». Todas las miradas se volvieron hacia Marcelo, que parecía a punto de derrumbarse. Tú me buscaste», dijo finalmente, con una voz poco más que un susurro. «Sabías de mis dificultades económicas incluso antes de que te lo contara. Una pieza del rompecabezas encajó en mi mente. Tú lo has montado todo», dije, mirando directamente a Roberto. «De alguna manera, sabías que Marcelo había perdido dinero, y lo buscaste para ofrecerle ayuda. Me ofreció más que ayuda», añadió Marcelo, pareciendo encontrar el valor para hablar. «Me ofreció una oportunidad de recuperarlo todo. Una nueva inversión, supuestamente garantizada». «¿Y volviste a caer?», pregunté incrédula. «No, bueno, casi. Me pidió los 15,000 como garantía para incluirme en el negocio. Dijo que era solo el comienzo, que podría invertir más después». Carlos dio un paso adelante. «Así es como opera. Encuentra personas desesperadas. Les ofrece una salida milagrosa y luego desaparece con el dinero». «¿Cómo descubriste todo esto?», preguntó mi madre, aún tratando de procesar la situación. «Por casualidad», respondió Carlos. «Uno de los casos que estoy investigando involucra a una mujer que perdió 200,000 en un esquema idéntico. El sospechoso usaba el nombre de Ricardo Méndez. Cuando llegué hoy y vi a Roberto, lo reconocí por las fotos del caso. Al principio no estaba seguro, pero cuando me di cuenta de cómo actuaban él y Marcelo». Roberto miró hacia la puerta, claramente pensando en huir. «No lo intentes», advirtió Carlos. «Ya llamé a mis colegas de la policía. Están en camino. No puedes probar nada», dijo Roberto, con voz fría, muy diferente del tono jovial que siempre usaba. «Es mi palabra contra la suya». «En realidad», intervino Pedro, «tengo algo que puede ayudar». Sacó el móvil del bolsillo y le mostró la pantalla a Carlos. «Hace un año, cuando supe que Roberto iba a volver, empecé a guardar todos los contactos, mensajes,
Cualquier cosa que pudiera ayudarme a entender quién era realmente. Siempre sentí que algo no estaba bien. Carlos examinó el móvil y asintió. Esto será muy útil. El ambiente en la sala era de completo shock. Ana se acercó a su abuela y la abrazó por los hombros. Renata estaba al lado de Pedro, sosteniéndole la mano en silencio. Roberto, o quienquiera que fuera en realidad, parecía haber abandonado la fachada. Su característica sonrisa había desaparecido, sustituida por una expresión calculadora que encajaba mucho más con quien realmente era. «No sabéis con quién estáis tratando», dijo con voz baja y amenazante. «Esto no acaba aquí». «Sí que acaba», respondió Carlos. «Al menos para ti». El sonido del timbre rompió el aire tenso. Carlos se dirigió a la puerta y regresó acompañado por 2 hombres vestidos de civil, pero cuya postura y porte delataban que eran policías. «Este es el hombre del que les hablé», dijo Carlos señalando a Roberto. «Ricardo Méndez, o como sea que se llame realmente». Los policías se acercaron, y uno de ellos sacó unas esposas del bolsillo. «Señor, está detenido para ser investigado en relación con múltiples denuncias de fraude. Tiene derecho a permanecer en silencio». Mientras los policías recitaban los derechos, Roberto mantenía la mirada fija en mí y en Marcelo. Su mirada era inquietante. No había ira ni miedo, solo un frío cálculo, como si ya estuviera planeando su próximo paso. «Esto no es el final», murmuró mientras lo esposaban. «Es solo el principio». Los policías se lo llevaron, dejando un silencio sepulcral en la sala. Mi madre fue la primera en romperlo. «¿Alguien puede explicarme exactamente qué ha pasado aquí?» Carlos suspiró y se sentó en el sofá. «Roberto, o Ricardo, es un estafador profesional. Se especializa en fraudes financieros, especialmente relacionados con las criptomonedas. Por lo que he podido averiguar, se acerca a las familias, se gana su confianza y luego explota sus vulnerabilidades financieras». «¿Cómo sabía de nuestros problemas?», preguntó Marcelo, con aire genuinamente confundido. «Probablemente no lo sabía», respondió Carlos. «Lanza el anzuelo y espera a que alguien pique. En tu caso, Marcelo, imagino que se dio cuenta de tu ansiedad cuando se trataba de dinero y fue haciendo preguntas hasta que revelaste lo suficiente». Marcelo bajó la cabeza, avergonzado. Estaba tan desesperado. Cuando apareció ofreciendo ayuda, me pareció un milagro. «Así es como operan los estafadores», dijo Carlos. «Identifican la desesperación y ofrecen soluciones milagrosas». Pedro, que había estado en silencio, dijo: «Lo siento mucho. Era mi hermano, al menos legalmente. Debería haberme dado cuenta antes. No es culpa tuya», respondió Renata, apretándole la mano. Mi madre parecía estar aún procesando todo. «Ha estado en nuestras vidas durante tanto tiempo. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Las personas así son expertas en la manipulación», explicó Carlos. «Crean personalidades cuidadosamente construidas». Miré a Marcelo, que parecía completamente derrotado. A pesar de la rabia que sentía por haber ocultado tantas cosas, también sentía pena. Había sido manipulado en un momento de vulnerabilidad. «¿Y el dinero?», le pregunté a Carlos. «¿Hay alguna posibilidad de recuperarlo?». «Sinceramente», mi hermano suspiró. «Es difícil. Este tipo de estafadores suelen transferir el dinero rápidamente, convertirlo a otras divisas, hacer que desaparezca en cuentas offshore. Pero lo intentaremos». Marcelo se levantó bruscamente. «Necesito aire». Salió al balcón, dejándonos a todos en silencio de nuevo. Después de unos momentos, lo seguí. Lo encontré mirando al jardín trasero, con las manos apoyadas en la barandilla. «Lo siento, Laura», dijo sin volverse. «Lo he destrozado todo. Nuestra confianza, nuestros ahorros, nuestros planes». Me quedé a su lado, también mirando al jardín. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el césped bien cuidado de mi madre. «¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?», pregunté, con una voz más tranquila de lo que esperaba. «Cuando perdiste el dinero, ¿por qué no acudiste primero a mí?». «Por vergüenza», respondió simplemente. «Pensé que podía arreglarlo todo yo solo, que podía recuperar el dinero antes de que te enteraras. Fui un idiota». «Sí, lo fuiste», admití. «Pero lo peor no fue perder el dinero, fue perder la confianza». Nos quedamos en silencio durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Se oían voces en la sala,
donde imagino que Carlos estaría dando más detalles a la familia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marcelo finalmente. Era una buena pregunta. Una pregunta para la que no tenía una respuesta inmediata. No lo sé, respondí con sinceridad. Tenemos que hablar mucho. Sobre el dinero, sobre la confianza, sobre todo. Pero ahora no. Ahora tenemos que lidiar con el impacto de saber que había un delincuente en nuestra familia. ¿Crees que lo arrestarán? Carlos parecía confiado. Pero no sé cuánto durará. Se estableció otro silencio entre nosotros. Había tanto que decir, pero ninguno de nosotros parecía tener fuerzas para continuar la conversación en ese momento. Se abrió la puerta del balcón y apareció Renata. Mamá pregunta si queréis comer algo. Está en la cocina preparando sándwiches. Dice que necesitamos fuerzas para afrontar todo esto. Marcelo y yo intercambiamos una breve mirada. Típico de mi madre, intentar resolver cualquier crisis con comida. Ya vamos, respondí. Cuando Renata volvió a entrar, Marcelo me tomó la mano con delicadeza. Vamos a superar esto. No era solo una pregunta sobre el dinero, sobre el golpe de Roberto. Era sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, sobre la confianza rota y las mentiras. No lo sé, respondí con sinceridad. Depende de muchas cosas. Para empezar, de que no haya más secretos. Él asintió lentamente. Sin más secretos, prometió. Volvimos juntos al interior, para enfrentarnos a la familia y empezar a reconstruir lo que fuera posible. El futuro era incierto, pero al menos la verdad había salido a la luz. Y, por ahora, eso tendría que ser suficiente. En la sala, Carlos hablaba con uno de los policías que había regresado. Cuando nos vio, nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Han encontrado algo interesante en su coche, dijo, señalando al policía. Una carpeta con documentos sobre todos ustedes, explicó el policía. Direcciones, empleos, situación financiera. Parece que llevaba meses investigando a la familia, buscando puntos débiles. Un escalofrío me recorrió la espalda al pensar en Roberto recopilando información sobre nosotros, planeando cada movimiento. También había una lista de otras posibles víctimas. Continuó el policía. Parece que ustedes no eran los únicos. ¿Ha confesado algo?, preguntó Marcelo. Todavía no, pero con las pruebas que tenemos, y sobre todo con su testimonio, tenemos un caso sólido. Carlos me puso la mano en el hombro. Llevará tiempo, pero lo superaréis. Todos lo haremos. En ese momento, Ana se acercó con una bandeja de sándwiches. La abuela insiste en que todos comáis, dijo, tratando de sonreír a pesar de la tensión. Dice que los problemas se resuelven mejor con el estómago lleno. No pude evitar sonreír también, a pesar de todo. Mi madre y sus soluciones prácticas para las crisis existenciales. Gracias, cariño, le agradecí, cogiendo un sándwich más para complacer a mi madre que por hambre. Ana dudó un momento antes de hablar. Lo que ha pasado hoy nos va a afectar a todos durante un tiempo, ¿verdad? La pregunta, tan directa y madura viniendo de alguien tan joven, me tomó por sorpresa. Sí, respondí con sinceridad. Nos afectará, pero también nos ha enseñado algo importante. ¿Qué?, preguntó ella. Miré a Marcelo, luego a Carlos, Renata y Pedro, que se habían unido a nosotros formando un círculo familiar. Que los secretos tienen un precio demasiado alto, respondí, y que, al final, la verdad siempre sale a la luz. Ana asintió, asimilando mis palabras. Luego tomó la bandeja y siguió repartiendo los sándwiches a los demás. Marcelo se acercó a mí y me dijo en voz baja: Cuando lleguemos a casa, te enseñaré todos los documentos, todos los extractos. Quiero empezar a arreglar lo que he hecho. Asentí ligeramente. Era un comienzo, aunque pequeño. El sol se estaba poniendo y la noche comenzaba a caer sobre la casa de mi madre. Una reunión familiar que debería haber sido una celebración se había convertido en algo completamente diferente. Pero tal vez, pensé mientras observaba a todos a mi alrededor tratando de procesar lo que había sucedido, tal vez esa era la reunión que necesitábamos, una que nos obligaba a enfrentar verdades difíciles y secretos guardados durante demasiado tiempo. El dinero había desaparecido, sí, pero se habían encontrado otras cosas igualmente valiosas. Habían pasado 3 días desde la reunión familiar que había puesto nuestras vidas patas arriba. 3 días de llamadas incesantes, declaraciones a la policía y conversaciones dolorosas. Estaba sentada a la mesa de la cocina de nuestro apartamento,
examinando los extractos bancarios y los documentos financieros que Marcelo finalmente me había mostrado. La tenue luz de la mañana entraba por las persianas entreabiertas, creando un patrón de sombras sobre los papeles esparcidos. Marcelo entró en la cocina, vacilante, con 2 tazas de café en las manos. Puso una delante de mí y se sentó al otro lado de la mesa. ¿Has podido dormir?, preguntó, fijándose en las ojeras que tenía debajo de los ojos. Poco, admití, tomando un sorbo de café. Estaba fuerte y amargo, justo lo que necesitaba. Estuve revisando todo esto hasta tarde. Él asintió, mirando la pila de documentos con una expresión de culpa que ya se estaba volviendo familiar en su rostro. ¿Y? Preguntó vacilante. Oh, y parece que lo has perdido todo, respondí, frotándome los ojos cansados. 72.500, para ser exactos. Marcelo bajó la cabeza. Realmente creía que iba a funcionar, Laura. Todas las señales indicaban que la inversión iba a revalorizarse. ¿Señales de quién? ¿De ese cliente misterioso que te recomendó el plan? Paulo Ribeiro. Era un cliente importante. Siempre parecía exitoso, conocedor del mercado. Confié en él. Suspiré y cogí una carpeta que había separado. Encontré a este Paulo Ribeiro en las redes sociales. ¿Sabías que tiene varias quejas en foros de inversión? Gente que afirma haber perdido dinero siguiendo sus consejos. Marcelo palideció. No lo sabía. Nunca investigué sobre él. Solo confié. Y luego confiaste en Roberto cuando apareció con otra solución milagrosa. Añadí, sin poder ocultar el tono de decepción. Carlos cree que pueden estar conectados, ¿sabes? Que tal vez Roberto sabía de ti a través de ese Paulo. ¿Cómo es eso? Piénsalo bien. Pierdes dinero en una estafa de criptomonedas recomendada por un cliente. Meses después, aparece un supuesto cuñado de Renata ofreciéndote exactamente la solución a tu problema. Demasiada coincidencia, ¿no crees? Marcelo se quedó en silencio, procesando la posibilidad. Su expresión cambió lentamente de confusión a comprensión. Dios mío, ¿todo estaba planeado desde el principio? Carlos está investigando esa conexión. Parece que Roberto, o Ricardo, o como se llame, tiene socios en varios planes fraudulentos. El teléfono sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Respondí rápidamente al ver el nombre de Carlos en el identificador de llamadas. ¿Laura? La voz de mi hermano sonaba tensa. Estoy de camino a tu apartamento. Necesito hablar contigo y con Marcelo en persona. ¿Ha pasado algo? Prefiero explicártelo cuando llegue. Estoy a 10 minutos de allí. Colgué, sintiendo un nudo en el estómago. Algo en la voz de Carlos me inquietaba. ¿Qué pasa?, preguntó Marcelo, al notar mi expresión. Carlos viene para acá. Parece importante. Mientras esperábamos, recogí los documentos esparcidos por la mesa y los ordené en carpetas. Una sensación de ansiedad crecía dentro de mí. Carlos no solía hacer visitas inesperadas, especialmente un miércoles por la mañana, cuando normalmente estaría en el tribunal. El timbre sonó exactamente 9 minutos después. Abrí la puerta y me encontré a mi hermano con expresión grave, acompañado de una mujer que no reconocí. Parecía unos años mayor que nosotros, vestía un traje discreto y llevaba una carpeta con documentos. Ella es la doctora Mónica Viana, presentó Carlos después de entrar. Es fiscal y está trabajando conmigo en el caso contra Roberto, o mejor dicho, Fabio Monteiro, que es su verdadero nombre. ¿Fabio Monteiro?, repitió Marcelo, que se había acercado a la puerta. Nunca he oído ese nombre. Pocos lo han oído, respondió la fiscal, saludándonos con un breve apretón de manos. Es muy cuidadoso a la hora de mantener separadas sus identidades. Los invité a pasar y nos sentamos en la sala. Carlos parecía tenso, tamborileando con los dedos en el brazo del sofá, un hábito que tenía desde niño cuando estaba nervioso. ¿Qué ha pasado?, pregunté, incapaz de esperar más. Carlos intercambió una mirada con la fiscal antes de responder. Roberto, quiero decir, Fabio, fue puesto en libertad anoche. ¿Qué?, exclamé sorprendida. ¿Cómo es posible? ¿No tenían pruebas contra él? Tenemos pruebas, explicó la doctora Mónica, pero pagó la fianza. El juez consideró que no había riesgo inmediato de fuga, ya que le confiscamos el pasaporte. Eso es absurdo, protestó Marcelo. Es claramente peligroso. Peligroso, sí.
Pero no en el sentido tradicional, dijo Carlos. No tiene antecedentes de violencia física, solo delitos financieros. Eso influyó en la decisión del juez. Una sensación de incomodidad se extendió por todo mi cuerpo. ¿Creen que puede intentar algo contra nosotros? ¿Por haber ayudado a arrestarlo? La fiscal se acomodó en el sofá y adoptó un tono más formal. Por eso estamos aquí. Creemos que sí existe ese riesgo. No de violencia física, pero podría intentar algún tipo de represalia o intimidación. Hizo una amenaza antes de que se lo llevaran. Recordé. Dijo que no era el final, solo el principio. Carlos asintió con gravedad. Exactamente. Y anoche, después de ser liberado, fue visto cerca de la casa de tu madre. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien, mamá? Sí, está bien, aseguró él rápidamente. Un vecino lo reconoció y nos avisó. Cuando llegó la policía, ya se había ido. Pero es preocupante. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Marcelo, visiblemente tenso. La fiscal abrió su maletín y sacó algunos documentos. Solicitamos una medida de protección para todos los involucrados. Tú, Laura, Marcelo, tus familiares. Si se aprueba, no podrá acercarse ni ponerse en contacto con vosotros. ¿Y si no se aprueba?, pregunté. Carlos y la fiscal se miraron de nuevo. Conseguiremos esa medida, afirmó Carlos con una confianza que no parecía del todo genuina. Pero hasta entonces, necesitamos que sean extremadamente cautelosos. Sacó una tarjeta de memoria del bolsillo y la puso sobre la mesa de centro. Encontramos esto en el ordenador incautado en la casa donde se alojaba Roberto. Son archivos sobre todos ustedes. Detalles personales, rutinas, información financiera. Lo había planeado todo meticulosamente. ¿Puedo verlo?, pregunté, extendiendo la mano hacia la tarjeta. Prefiero que lo vean en mi presencia, respondió Carlos. Parte de la información es perturbadora por su precisión. Sacó el portátil de la mochila e insertó la tarjeta. Después de introducir una contraseña, giró la pantalla para que pudiéramos verla. Había una carpeta para cada miembro de la familia. La mía contenía subcarpetas organizadas por temas: trabajo, finanzas, rutina, relaciones. Al abrir la carpeta rutina, encontré un documento que detallaba mis horarios habituales, los lugares que frecuentaba, incluso el camino que tomaba para ir al trabajo. Dios mío, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Cómo consiguió todo esto? Es metódico, explicó la fiscal. Combina la observación personal con la investigación en línea, pequeñas conversaciones aparentemente inocentes y posiblemente acceso a correos electrónicos y redes sociales. Encontramos herramientas básicas de piratería informática en su ordenador. Marcelo estaba pálido mirando la pantalla. ¿Hay una carpeta sobre mí también? Carlos hizo clic varias veces y abrió otra carpeta. Sí, y es la más detallada de todas. Parece que tú eras el objetivo principal. La carpeta de Marcelo contenía aún más información, incluyendo detalles sobre sus clientes, su historial financiero completo e incluso registros de llamadas telefónicas. ¿Cómo es posible?, preguntó Marcelo con voz temblorosa. ¿Cómo ha tenido acceso a mis registros telefónicos? Hay servicios ilegales que venden este tipo de información, respondió Carlos. Y él tiene conexiones en el mundo digital clandestino. Seguimos navegando por los archivos, cada vez más horrorizados por la cantidad de información que Roberto había recopilado sobre nosotros. Había incluso una carpeta titulada Fase 2, que contenía el borrador de un plan para sacar más dinero a Marcelo y potencialmente a otros miembros de la familia. Planeaba seguir con esto durante meses, observó la fiscal. Ustedes han descubierto el plan antes de que pudiera pasar a las siguientes fases. Cerré los ojos por un momento, tratando de procesar todo aquello. La invasión de la privacidad era tan profunda, tan minuciosa, que me sentía violada sin haber sufrido ningún contacto físico. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, abriendo los ojos y mirando directamente a Carlos. Por ahora, extrema precaución, respondió él. Cambien sus contraseñas, revisen sus cuentas bancarias a diario, estén atentos a cualquier movimiento extraño en sus tarjetas de crédito. Y lo más importante, no se pongan en contacto con él bajo ninguna circunstancia. ¿Creen que intentará algo contra nosotros directamente? La fiscal se ajustó las gafas antes de responder.
Según el perfil psicológico que hemos elaborado, no es del tipo que acepta fácilmente la derrota, y ustedes no solo han expuesto su plan actual, sino que potencialmente han comprometido sus operaciones futuras. Tiene motivos para guardar rencor. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala mientras asimilábamos la información. Marcelo fue el primero en romperlo. Todo esto es culpa mía. Si no hubiera sido tan estúpido, tan codicioso. No es momento para eso, le interrumpió Carlos. Lo que importa ahora es la seguridad de todos. El teléfono de Carlos sonó. Contestó rápidamente, alejándose un poco para hablar. Su expresión se tensó aún más durante la conversación. Cuando colgó, parecía genuinamente preocupado. Era Pedro, dijo. Roberto fue a su casa y a la de Renata hace una hora, tratando de hablar con ellos. Pedro no abrió la puerta, pero Roberto dejó un sobre en el buzón. ¿Qué había en el sobre?, preguntó la fiscal inmediatamente. Fotos, de todos nosotros, tomadas sin que lo supiéramos, en diferentes momentos. Y una nota que decía, la familia lo es todo, ¿no? Se me heló la sangre. La amenaza velada era demasiado obvia. ¿Renata y Pedro están bien?, pregunté, preocupada por mi hermana. Sí, asustados, pero bien. Pedro llamó a la policía, que está de camino a su casa ahora mismo. La fiscal ya estaba al teléfono, hablando rápidamente con alguien sobre acelerar el proceso de la medida cautelar. Carlos se volvió hacia nosotros. No quiero alarmaros, pero sería mejor que no os quedaseis solos por ahora. Quizás deberíais ir a casa de mamá o a un hotel. Marcelo y yo nos miramos. La idea de salir de casa, de escondernos, parecía hacer que toda la situación fuera aún más aterradora. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Unos días, quizá una semana, respondió Carlos, hasta que consigamos la medida cautelar y reforcemos la vigilancia sobre él. Creemos que va a intentar algo pronto, mientras siga enfadado por la exposición. Marcelo se pasó la mano por la cara, con aire agotado. Todo esto porque quise ganar dinero rápido. No es momento para autocompasión, Marcelo, dije con firmeza. Tenemos que concentrarnos en mantener a todos a salvo. Asintió y se levantó. Voy a hacer las maletas. ¿A dónde vamos? Carlos y yo intercambiamos miradas. A casa de mi madre no, dije. No quiero ponerla en mayor peligro. Tengo un compañero que tiene una casa en la playa en Bertioga, ofreció Carlos. Está vacía durante la semana. Puedo ver si nos la presta por unos días. Sería perfecto, asentí. ¿Cuánto tardamos en llegar? Puedo conseguir la llave en 1 hora, dijo él, cogiendo ya el teléfono. Recoged lo imprescindible y estad listos. Mientras Carlos hacía la llamada y la fiscal seguía tramitando la orden de protección, Marcelo y yo fuimos al dormitorio a hacer las maletas. El ambiente entre nosotros seguía tenso, pero ahora teníamos un objetivo común que, en cierto modo, nos unía de nuevo. Lo siento mucho, dijo mientras metía algunas prendas en la maleta. Nunca imaginé que mi estupidez pondría en peligro a toda la familia. Dejé lo que estaba haciendo y lo miré. Había un arrepentimiento genuino en sus ojos, una vulnerabilidad que no veía desde hacía mucho tiempo. Vamos a superar esto, dije, sorprendida de mi propia calma. Pero cuando todo pase, tenemos que replantearnos muchas cosas, Marcelo. Sobre la confianza, sobre cómo manejamos el dinero, sobre nuestro futuro. Él asintió, con los ojos llorosos. Lo sé. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas. Volvimos a hacer las maletas en silencio. Todavía quedaban muchas cosas por resolver entre nosotros, pero en ese momento, nuestra seguridad era la prioridad. Cuando regresamos a la sala, Carlos ya había colgado el teléfono. Conseguí la casa. Podemos partir en 1 hora. Enviaré a un policía para que nos acompañe. ¿Y los demás?, pregunté. Renata, Pedro, mamá. Renata y Pedro se irán a casa de un amigo suyo. Ya hablé con mamá. Se quedará en casa de la tía Marcia por ahora. La doctora Mónica también colgó el teléfono y se unió a la conversación. La medida de protección debería salir mañana por la mañana. Mientras tanto, mantendremos una vigilancia discreta sobre el señor Monteiro. ¿Sabe que lo estamos vigilando?, preguntó Marcelo. Probablemente lo sospecha, respondió ella. Pero eso puede ser bueno. Le hará pensárselo 2 veces antes de intentar algo. Terminamos de prepararnos, y 1 hora más tarde, estábamos en el coche de Carlos de camino a Bertioga,
seguidos por un coche patrulla discreto. El día estaba nublado, lo que encajaba perfectamente con el peso que sentíamos. Durante el viaje, Carlos nos puso al día sobre lo que había descubierto sobre Roberto, o Fabio Monteiro. Tiene un historial impresionante. Ha llevado a cabo estafas similares en al menos 3 estados en los últimos 6 años, siempre utilizando identidades diferentes, siempre acercándose a familias a través de alguna conexión remota. ¿Cómo es que nadie lo ha pillado antes?, pregunté. Es inteligente. Nunca se queda mucho tiempo en el mismo lugar. Nunca deja rastros evidentes. Y las víctimas suelen avergonzarse de admitir que han sido engañadas, por lo que no siempre denuncian los hechos. Como casi hice yo, admitió Marcelo. Si no hubiera sido por Laura insistiendo con el dinero desaparecido, probablemente lo habría mantenido todo en secreto. Exacto, asintió Carlos. Y él cuenta con eso. La vergüenza es una poderosa aliada para estafadores como él. La carretera a Bertioga estaba relativamente vacía ese miércoles. Pasamos por paisajes que normalmente me habrían encantado, pero que ahora apenas notaba, consumida por la preocupación. ¿Cómo consiguió infiltrarse en la vida de Pedro durante tanto tiempo?, pregunté, tratando de comprender la magnitud del engaño. Se conocían desde hacía años. No exactamente, respondió Carlos. Pedro admitió que, aunque Roberto era legalmente su medio hermano, nunca habían sido cercanos. Solo se veían ocasionalmente durante la infancia, y luego perdieron el contacto durante largos periodos. Roberto reaparecía de vez en cuando, siempre con historias convincentes sobre dónde había estado. Y nadie preguntaba. Pedro dijo que su madre insistía en que mantuvieran el contacto con Roberto, por ser familia, y Roberto siempre fue muy hábil creando historias plausibles. Llegamos a la casa de la playa a primera hora de la tarde. Era una construcción sencilla pero cómoda, a pocos metros de la arena. En otras circunstancias, habría sido un refugio perfecto para relajarse. Ahora, solo parecía un escondite temporal. El policía que nos acompañaba hizo un registro completo de la casa antes de dejarnos entrar. Después de confirmar que todo estaba seguro, nos informó que se quedaría en un coche al final de la calle, vigilando. Carlos ayudó a llevar las maletas dentro y comprobó que todo funcionaba correctamente. «Os dejo que os acomodéis», dijo. «Tengo que volver a São Paulo para coordinar algunas cosas, pero estaré en contacto constante. Si ven algo sospechoso, llámenme inmediatamente o al policía que está fuera». Después de que Carlos se marchó, Marcelo y yo nos quedamos solos en la casa silenciosa, con solo el sonido de las olas de fondo. Era extraño estar allí, huyendo de una amenaza que ni siquiera sabíamos que existía hacía una semana. «Parece surrealista, ¿no?», comentó Marcelo mirando por la ventana al mar gris. «¿Cómo ha cambiado todo tan rápido? Lo más surrealista es pensar que nos estaban observando, estudiando como presas potenciales», respondí, sentándome en el sofá de la pequeña sala. «Te hace cuestionar cada interacción, cada persona que has conocido en los últimos meses». Marcelo se sentó en un sillón frente a mí. «¿Sabes lo que más me asusta?», dijo después de un momento de silencio. «Lo vulnerable que estaba. ¿Cómo supo exactamente lo que necesitaba oír?» «Estabas desesperado», observé. «Y las personas desesperadas son blancos fáciles». «No es solo eso», insistió. «Es como si hubiera visto a través de mí. Visto mi miedo a decepcionarte, mi estúpido orgullo, mi renuencia a admitir que había cometido un error tan grave». Me quedé en silencio, dejándole continuar. «Cuando perdí el dinero en la primera estafa, entré en pánico. No podía dormir. No podía concentrarme en el trabajo. Estaba tratando desesperadamente de encontrar una manera de recuperarlo todo, antes de que tú lo descubrieras. ¿Por qué, Marcelo? Después de tantos años juntos, ¿por qué no confiaste en mí?», suspiró profundamente. «Porque tú siempre has sido la sensata, la que pensaba a largo plazo, la que cuestionaba las inversiones arriesgadas. Cuando decidí invertir ese dinero sin consultarte, sabía que estaba traicionando tu confianza. Y después me dio demasiada vergüenza admitir que tenías razón desde el principio. Era doloroso escuchar eso, pero al mismo tiempo había una honestidad que hacía mucho tiempo que faltaba entre nosotros. Y cuando apareció Roberto, fue como un salvavidas», añadió él. Se acercó a mí en un bar y empezamos a charlar casualmente. De alguna manera, la conversación derivó hacia las inversiones,
y cuando le mencioné que había tenido algunos problemas, me ofreció sutilmente una solución. En ese momento no me pareció sospechoso. Pareció providencial. Sabía exactamente cómo actuar. Concluí. Probablemente te observó durante días, tal vez semanas, esperando el momento adecuado para acercarse. Marcelo negó con la cabeza, como si aún no pudiera creer en su propia ingenuidad. Lo peor es que estaba a punto de darle más dinero. Dijo que los 15,000 eran solo una inversión inicial y que con 30,000 más podríamos triplicar el valor en 2 semanas. ¿Ibas a conseguir 30,000 más? ¿De dónde? Dudó, evitando mi mirada. Yo había pedido un adelanto en el trabajo y estaba pensando en vender el coche. La magnitud del engaño era aún mayor de lo que había imaginado. Si no lo hubiéramos descubierto todo en aquella comida familiar, ¿cuánto más habríamos perdido? Roberto, Fabio, sea quien sea, es realmente bueno en lo que hace, dije, sintiendo un escalofrío. Meticuloso, paciente, manipulador y vengativo, al parecer, añadió Marcelo. ¿Crees que realmente intentará algo contra nosotros? Miré por la ventana, hacia el mar agitado bajo el cielo nublado. Carlos parece creer que sí, y después de ver esos archivos, cómo nos estudió tan cuidadosamente. Sí, creo que lo hará. El teléfono de Marcelo sonó, haciéndonos sobresaltar. Miró la pantalla con aprensión. Número desconocido, dijo, mostrándome el teléfono. Contesta con el altavoz, sugerí, acercándome. Marcelo asintió y contestó, activando el altavoz. ¿Hola? Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, una voz familiar, esa voz que hasta hacía unos días asociábamos con el hermano de Pedro, sonó por el aparato. ¿De verdad pensaban que sería tan fácil deshacerse de mí?